Vamos a llevar nuestra atención al versículo 1, por favor. Salmo capítulo 46, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones. Lamento que no pueda estar la mayoría de la iglesia, pero algo es seguro: Dios no se equivoca. Una de las cosas, hermanos, que más batalla el Hijo de Dios a lo largo de su vida cristiana es vivir afligidos. El domingo pasado hablábamos acerca de las aflicciones, que las aflicciones son cosas que van a venir y podemos considerarlo como pruebas, como circunstancias que vienen a nuestra vida. Son aflicciones que llevan a nuestra carne, a nuestra comodidad, a una incomodidad en todo lo que tiene que ver con nuestro día a día. Pero hermanos, vivir en aflicción es completamente distinto a estar pasando por aflicción. Espero no confundirles con esto, pero quiero que entendamos, hermanos, que si dice la Biblia que la voluntad de Dios es que pasemos por aflicciones, no significa que Dios quiera que sus hijos vivan afligidos. Porque aun cuando vengan aflicciones, el Hijo de Dios puede vivir con gozo, con amor, puede vivir en victoria. Por esa razón, también Dios nos hace ver que hay una gran diferencia en esto. Y el detalle está en que tristemente, y más en los tiempos en los que estamos pasando, el Hijo de Dios vive afligido. Puede que a lo mejor incluso ya no haya pruebas, no haya circunstancias, pero tristemente en su mente y en su corazón vive continuamente afligido. Y esa no es la voluntad de Dios. Ahí en el Salmo 46, el versículo 1, la palabra tribulación viene del hebreo etzara, que significa estar en un aprieto, en una aflicción, en una angustia. Pero esa palabra se especifica directamente a algo que ataca y se apodera de la mente. Una tribulación, una aflicción. Esto conlleva a que la mente viva fatigada, viva oprimida. A eso se le conoce como estar afligidos, que es la mente que se encuentra atrapada por la aflicción, por la angustia. Y eso le lleva a que su mente se encuentre en fatiga, cansada, se cansa la mente. De hecho, es por la aflicción que si el Hijo de Dios no tiene cuidado de su mente y su corazón, que la aflicción le puede llevar a la depresión. Si analizamos aún de manera científica lo que es la depresión, tiene que ver con algo que la mente se encuentra prácticamente atada, encarcelada, si lo puedo decir así. Está encadenada a algo que tal vez no sabe qué es, pero hay un miedo, hay una ansiedad, se encuentra atrapada la mente de algo que no puede salir. Eso es, y viene a razón de estar o vivir afligidos. Estar en aflicción, hermanos, es muy distinto a pasar aflicciones. La prueba, la aflicción, ataca o incomoda nuestra carne, nuestra comodidad, el arrodillarnos, el confiar en Dios. Y sí, nos sentimos en cierta manera preocupados, ansiosos, pero vivir en aflicción, hermanos, tiene que ver con que se vive intentando tener la mentalidad y el esfuerzo personal en primer lugar.
La aflicción, o mejor dicho, vivir en aflicción, nos hace creer que todo lo que está pasando va a estar bajo nuestro esfuerzo y responsabilidad, y la mente se concentra y se esmera en buscar tener el control. Es entonces cuando empezamos a vivir afligidos. Es entonces cuando las circunstancias que vienen a nuestra vida, hermanos, ahora tienen un poder inmenso en nuestra mente. Y déjeme decirle una vez más, esto ya va más allá de las aflicciones. Porque vivir afligidos es el punto que la mente se encuentra atrapada, encarcelada por los pensamientos, el corazón, queriendo tener el control al punto que cualquier cosa que venga a su vida va a lograr captar la mente por completo. Va a la calle, le saluda a alguien, esa persona que le saluda, le saludó serio. La mente, aquel que vive en aflicción, que vive afligido, su mente entonces empieza a pensar: ¿le habré hecho algo? ¿Hice algo? ¿Le habrán dicho algo de mí? ¿Y qué pasó si le dijeron una mentira? ¿Y si por eso ya no me trata igual? Y empieza la mente a pensar tantas cosas, y eso termina afectando su vida y su accionar con los demás. Vive afligido. Hay compromisos, todos tenemos compromisos. Pero el detalle es cuando esos compromisos ocupan y captan por completo la mente y corazón al punto que afectan nuestras acciones. Eso es vivir en aflicción. Es algo que nos pone en aprieto, pero que ataca y se apodera de la mente al punto que la cansa. Por esa razón, esas cositas, por muy insignificantes que sean, son capaces de llevarnos a un extremo e incluso a reaccionar de maneras precipitadas, incluso, y a veces decimos: perdón, es que ando preocupado, perdón, es que tengo tantas cosas en la cabeza. Y no que sea malo tener cosas en la cabeza, el detalle está en que esas cosas nos hacen vivir afligidos. Cambia nuestra personalidad, cambia nuestra forma de reaccionar, cambia la forma en cómo nosotros empezamos a tratar a los demás y a vivir. Y es por eso que entonces se pierde el gozo. Ya no hay gozo, ya no hay paz. Esto es lo que la mayoría de las veces carga y sobrecarga al Hijo de Dios, de modo que vive en profunda angustia y se refleja en cansancio de su mente. ¿Cuántas veces se ha levantado diciendo: sé que tengo que orar, pero la mente ya no quiere? Sabe que en momentos difíciles tiene que buscar a Dios, pero la mente ya no da para eso. Porque la mente se está concentrando totalmente en lo que puede tener bajo control, en lo que usted puede hacer, en lo que usted puede arreglar, en lo que usted puede buscar hacer. Y tanto se vive en aflicción queriendo tener el control al punto que la mente se cansa. No hay gozo, no hay paz. No se logra ver y discernir la voluntad de Dios. No hay una visión clara de la voluntad y el propósito de Dios. No podemos ver lo que Dios quiere hacer. No podemos comprender el propósito de las situaciones. ¿Por qué? Porque la mente, vivir en aflicción, se apodera de la mente, la atrapa, y entonces la mente se siente oprimida, afligida, se cansa. Una vez más le repito, por esa razón, la aflicción puede llevar a la depresión. Es algo real.
Cristianos que llevan años en la vida cristiana, que conocen Biblia, que conocen versículos, que saben de las promesas de Dios. ¿Y cuál es la razón de que muchas veces, tristemente, pasamos situaciones que nos llevan a sentirnos deprimidos? ¿Y sabe qué es lo peor? El Hijo de Dios no sabemos cómo afrontar la depresión. Cómo luchar en contra de la aflicción. Y una vez más, y quiero que lo entienda porque va a tener más sentido ahorita que lo empiece a ver, pero por esa razón Jesús les dice a sus discípulos: no os afanéis por el día de mañana. Y una vez más, no se refiere a que vivamos despreocupadamente sin importarnos lo que va a pasar. Cuando Él dice, no os afanéis por el día de mañana porque cada día trae su propio mal, se está refiriendo a aquello que va a ocupar el control en nuestra mente. Por esa misma razón, ahí mismo en ese contexto les dice, ¿no valéis vosotros más que las aves? Mira, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? De ahí el hermoso canto que tenemos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hermanos, no que no haya preocupaciones, no que no haya compromisos, no que no haya cosas que a lo mejor nos van a poner en preocupación o nos van a hacer pensar, no que eso no vaya a pasar o que sea malo. Van a venir. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Eso es parte, eso va a venir, eso va a suceder. Son cosas que no se pueden evitar. Pero lo que sí se puede evitar, hermanos, es vivir afligidos. Que las situaciones de nuestra mente y corazón se apoderen de la mente al punto que la oprima, la fatigue y entonces nuestra mente se canse. Tal vez usted no ha llegado a ese extremo. Y si no lo ha hecho, qué bueno. Pero si ha llegado, aún así déjeme decirle, hay solución. Está pasando situaciones, hay tanto en la mente, hay tanto en la cabeza, viene alguien, le habla de Dios, usted tiene años en la iglesia, conoce de Biblia, conoce de promesas, pero cuando alguien viene y le dice, ore, tanto se ha cansado y oprimido la mente, el corazón expresa diciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Orar? ¿Para qué? Yo sé que a lo mejor no me lo va a decir si le ha pasado. Hablo por mí. Eso pasa cuando vivimos en aflicción. Porque sí, sabe lo que debemos hacer. Sabe que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer y Él hace grandes obras y milagros. Pero cuando la mente, el Hijo de Dios vive en aflicción, vive afligido, toda promesa, toda obra de Dios se ve opacada por el cansancio, la mente estando pensando y haciendo y querer tener en control, queriendo arreglar, queriendo hacer, queriendo deshacer, al punto que si alguien viene y le dice, busque a Dios, ore, del corazón nace un ¿para qué? Está cansado, está cansada. Vive afligido, vive afligida. Entonces, poco a poco, hermanos, el gozo y la paz se pierde. Comenzamos a vivir sin esperanza. No, pero hermano, yo soy salvo, yo sé que acepté a Cristo, yo sé que si muero voy al cielo, yo sé que Dios me escucha, yo no me estoy alejando de Dios, sí, exacto.
No está haciendo nada de eso. El detalle no es que esté haciendo algo de eso. El detalle está en que al vivir afligidos se empieza a perder el gozo y la esperanza en la vida del cristiano. Por eso leemos menos. Por eso oramos menos, por eso servimos menos, porque se pierde la esperanza. Anteriormente, cuando llegamos a Cristo, existía el gozo, el anhelo, el deseo de servir, de orar, de leer, en medio de las dificultades o las tribulaciones. ¿Por qué? Porque había esperanza en nuestro corazón, de que Dios iba a obrar, de que Dios iba a suplir, de que Dios iba a escuchar, de que Dios iba a hacer su obra, aunque fuera a la iglesia y sacrificara eso, aunque hiciera aquello, todo es para Dios. Y había una esperanza eterna en el corazón, dispuestos a hacer la obra de Dios, servir a Dios, sabiendo que Dios es bueno. Y después de 20 años en el cristianismo, hablo por mí, 20 años conociendo, escuchando conferencias, leyendo la Biblia, orando, yendo los domingos, yendo los miércoles, siendo fieles, etcétera. Empezamos a vivir afligidos. Después de 20 años en el cristianismo, pareciera que en vez de estar vivos, estamos muriendo. Y es cuando nace del corazón el ¿para qué? Ya no sirvo igual, ya no leo igual, ya no oro igual, ya no hay el mismo gozo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo por causa de vivir afligidos sin esperanza. Fíjese lo que dice Proverbios 15, por favor, acompáñame allá. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15, el versículo 13. ¿Ya estamos ahí? Fíjese lo que dice. El corazón alegre, ¿qué? Él morcea el rostro. Pero fíjese lo que dice, mas por el dolor, ¿qué? La palabra en el hebreo corazón, y esto es un poquito de contexto, anteriormente existía, la palabra corazón se refería también al centro de las emociones, al centro de los pensamientos. La palabra ahí, más por el dolor del corazón, es la palabra lev en el hebreo y significa corazón, pero lo hace ver como el centro de las motivaciones, el centro de los pensamientos y el centro del entendimiento. Esa es la palabra lev, corazón, Proverbios 15:13. Mas por el dolor del corazón, y se refiere a aquello, a la mente, corazón, mas por el dolor del corazón, el espíritu se abate, se apaga, se desinfla, pierde motivación. Cuando dice por el dolor del corazón, la palabra dolor sí es dolor, pero también se refiere en el hebreo angustia, aflicción, algo que causa dolor. Vivir afligidos, hermanos, causa dolor, causa pesar, y eso afecta a nuestra mente, a nuestro corazón, al punto que dice, el espíritu se abate. Y por eso muchos cristianos, después de años de ser cristianos, después de decir ser fieles y no faltar y esto, somos cristianos que no demostramos gozo. Y somos considerados personas con mucho conocimiento, muy influyentes, esto y lo otro. Pero el rostro demuestra otra cosa. Porque aquel que vive en aflicción pierde el gozo. Vive sin esperanza. Es triste, escuchaba el testimonio de una persona que hablaba de un matrimonio, fieles en una iglesia, el hermano fiel, es casi como la mano derecha del pastor, y aquí y allá y eso y lo otro, pero cuando todos volteaban a ver a la esposa, veían a una hermana amargada,
enojona, regañona. Y una ocasión ella tratando de dar testimonio, hablando, queriendo decir que es lo correcto, decía, no, pues tú tienes que permanecer al lado de fulano de tal, porque pues es tu responsabilidad y esto y lo otro, mírame a mí. Queriéndose poner de ejemplo, pero tristemente da la contraparte. Él le pone atención a otras cosas y esto y lo otro y aquí y allá. Y yo, honestamente, pues solamente sigo fiel aquí para que él no pierda su testimonio. Pero todo eso empezó ¿cómo? Vivieron afligidos. Déjeme decirle que servir a Dios no es vivir afligidos. ¿Sí me está siguiendo? El servir a Dios, el amar a Dios, el obedecer a Dios, no tiene que ser algo que nos lleve a vivir afligidos. Pero también entender que la libertad en Cristo también no nos da la oportunidad de decir, bueno, vive como quiera, total, va, sea lo que sea, Dios es bueno. No. Entender, hermanos, que nosotros en Cristo somos libres, pero esa libertad se refleja en Cristo, en cómo usted y yo vivimos con esperanza y confianza en que Dios es soberano, que Dios está en control y que Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero cuando usted y yo queremos tener el control de lo que es imposible controlar, empezamos a vivir afligidos. Ahí mismo en Proverbios, pero el capítulo 12, fíjese lo que dice el capítulo 12, versículo 25. 12:25. La congoja del corazón, en el corazón del hombre, ¿qué? Lo abate. Mas la buena palabra lo alegra. La palabra congoja en el hebreo es la palabra deaga, que significa ansiedad, cuidado, temor. Alguien que vive afligido es probable que caiga en ansiedad, en depresión. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Hermano, hermana, ¿cómo te encuentras tú? ¿Vives en aflicción? ¿Hay algo que haya robado tu paz? ¿De casualidad estamos viviendo sin esperanza? Tal vez ha llegado el momento en tu corazón donde cuando se te invita a orar, a buscar a Dios, a intentar, viene a tu mente y sale desde el corazón. ¿Para qué? Vivir afligidos se apodera de la mente, la cansa. Porque nos hace creer que nuestra mente, influenciando a nuestro corazón, nos hace creer que todo depende de nosotros. Que depende lo que yo haga, que depende como yo lo diga y esto y lo otro, y empezamos a vivir afligidos y cuidando y qué hago y qué no hago, al punto que eso lastima nuestro corazón y empezamos a perder el gozo, la paz, empezamos a vivir amargados. Porque la mente, al estar cansada, no cuida lo que entra. Alguien te hace algo, ya reaccionas por impulso. Ya no meditas, ya no consideras. La mente está cansada. Explotamos. Reaccionamos naturalmente. La mente está cansada. Estamos en aflicción. Es por eso, hermanos, que aunque oremos, leamos, vayamos a la iglesia, muchos cristianos nos estamos frustrando al no poder experimentar paz o la misma experiencia que teníamos cuando llegamos a Cristo.
Hermanos, esto se trata de una lucha en la mente, pero no una lucha tanto personal. Fíjense lo que dice 2 Corintios 10, por favor. 2 Corintios 10, no es una lucha que dependa de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra fuerza de voluntad. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10, versículo 3. Fíjense lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, aunque vivimos así, dice Pablo, no militamos según la carne. No tenemos que vivir bajo ese esfuerzo, bajo nuestra fuerza de voluntad. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia, siendo hijos de Dios ahora, no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? La destrucción de fortalezas. Y fíjense, ¿qué fortalezas? ¿Dónde están esas fortalezas? Versículo 5, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mente, al vivir afligida, se crean fortalezas. Aquellas cosas que nos hacen creer que ya no se puede, que no importa lo que hagamos, no importa lo que digamos, no hay esperanza, no se puede, esto y lo otro. Y dice, para la destrucción de fortalezas. El único que puede liberar la mente es Dios, es Cristo. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa libertad de la cual Él habló, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se refiere que en este panorama, hermanos, el dominio propio, el morir a nosotros mismos, el ceder el control al Espíritu Santo es fundamental y vital para nosotros dejar de vivir afligidos. Ay, pastor, está diciendo nomás que ya deje de pensar. No. Porque es bien fácil, ya no pienses. Como si alguien dice, estamos tristes, y viene alguien a querernos consolar y nos dice, ya no estés triste. Ya como si por arte de magia se fuera a fumar la tristeza, ¿verdad? No es así. Y es lo mismo acá. El hecho de que yo le diga que vamos a ceder a Dios no significa que va a ser algo que de la noche a la mañana va a suceder. Pero sí podemos usted y yo tomarnos de la mano de Dios y comenzar a tomar esas armas de la milicia y empezar a vivir siendo libres. Hermanos, ignorar o pasar por alto que la obra la hace Dios, hermanos, que todo depende de Él, nos va a llevar a intentos que solo nos van a frustrar. Por eso mucho cristiano después ya no quiere intentarlo. Todo depende de Dios, cuando en realidad, hermanos, Dios dice que solamente necesitamos un corazón dispuesto a soltar y confiar en Dios. ¿Cómo podemos aprender? Escuche bien. ¿Cómo podemos aprender a empezar a dejar de vivir en aflicción? ¿Cómo podemos aprender a dejar de vivir en aflicción? La misma Biblia nos da. Regresemos al Salmo 46, por favor. Algo interesante del Salmo 46, yo no sé si usted sabía, se cree que el Salmo 46 fue escrito aproximadamente en el 700 antes de Cristo, en el reinado del rey Ezequías. Ezequías, usted sabrá y ha leído la historia, fue cuando vinieron en su tiempo a, creo que si mal no recuerdo, a Siria, y lo sitió. Vino un comandante llamado Sennacherib y sitió al pueblo, y en esa ocasión este comandante que trae un ejército como la arena del mar, y Ezequías recibe las cartas de amenazas, dice la Biblia que él va a Dios y las pone delante de Dios, dice, Señor, tú eres el que nos cuida, tú eres el que obra esto, y viene un llamado y lo hacen regresar, y Sennacherib le manda otro mensaje, le dice que no creas, que ahorita yo me voy, pero no creas que es por Jehová tu Dios. Pero Dios le da la victoria.
Se dice que este salmo, el Salmo 46, fue escrito cuando ellos se encontraban sitiados, rodeados por el ejército de Siria. No tenían escapatoria. Y este salmo fue escrito en ese tiempo. Por esa razón empieza: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero el versículo que nos interesa está en el 10. Versículo 10, fíjese lo que dice. Empieza diciendo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La palabra quietos ahí en el hebreo, hermanos, es algo hermoso. Es la palabra Rafa, que significa desistir de hacer algo, ceder o doblegar bajo de. Cuando dice estad quietos, esta respuesta es de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El comienzo del cambio, hermanos, comienza, valga la redundancia, negándose a uno mismo. Es donde comienza. ¿Por qué razón? Porque para dejar de vivir en aflicción es estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a negar que nuestra mente empiece a querer tener el control. ¿Cuántas veces las cosas que vienen inmediatamente nace de nuestra mente el querer buscar hacer algo, solucionarlo, esto y lo otro, cuando en realidad lo primero es buscar y conocer la voluntad de Dios? Yo les decía el domingo pasado, y si la voluntad de Dios para nosotros no es que salgamos de la aflicción, sino que pasemos por ella. Pero todo hijo de Dios, cuando vienen aflicciones, quiere salir de la aflicción. Y yo le pregunto, ¿y si la voluntad de Dios no era que saliera, sino que pasara? ¿Pero cómo lo sabremos? Ahí es donde viene el negarse a uno mismo. Es ceder, es doblegarse, hermanos. Cuando dice, estad quietos y conoced, Dios le está diciendo, por favor, debes de entender que la batalla en la mente te hace creer que es tu esfuerzo, te hace creer que tú tienes el control. Sin embargo, es por eso mismo que nos encontramos en aflicción, por querer controlar las cosas, por querer solucionarla nosotros, porque realmente, hermanos, el futuro es incierto. Hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que no podemos evitar que vengan. Y el detalle de que nuestra mente nos quiera llevar a querer tener el control, a querer tomar cartas en el asunto bajo nuestro esfuerzo, es que nos frustra cuando las cosas no pasan como esperábamos que pasaran. Y si pasa como no queríamos o pasa lo que no queríamos, empezamos a vivir afligidos. Ay, ¿por qué? Ay, ¿para qué? Ay, ¿y si hubiera hecho? Ay, ¿y si hubiera dicho? Ay, ¿y si hubiera ido? Ay, y empezamos a lamentar tantas cosas que vivimos afligidos. Y una vez más le digo, ¿y si la voluntad de Dios era que pasáramos? Negarse a uno mismo es impedir que mi mente quiera tener el control y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, tú estás en control. Tú eres todopoderoso. Si tú quisieras, me hubieras sacado de esto. Ni siquiera estaría aquí. Pero quiero comprobar cuál es tu voluntad buena, agradable y perfecta. Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál? Yo les comentaba el domingo pasado todo lo que la odisea que nos pasó con los jóvenes yendo al campamento. De verdad, con mi esposa pensábamos, decíamos, y si tal vez no era la voluntad de Dios. Se mojó la ropa,
La mayoría que se mojó fue la de mi esposa. No, todo un show ahí. Hay más cositas, más detalles. Y sí, nuestra mente llegaba al hecho de decir, fue mala idea. Pero inmediatamente Dios nos jaló las orejas y nos hizo entender y poder comprender cuál es ese propósito. Señor, tú tienes algo bueno. Y recuerdo que solamente los dos dijimos, Señor, tú eres experto en tomar lo malo y convertirlo a bueno. Vamos a confiar en que tienes un propósito y un plan. Y al final de la semana vimos el resultado que Dios hizo y dijimos, toda la aflicción valió la pena. Si por el sufrimiento de unos, otros son alcanzados, qué bendición. Pero entonces, ¿qué hubiese pasado si empezamos a dejar que la mente empiece a ver y decir, no, si no hubieras venido, si hubieras hecho esto, si hubieras hecho aquello, aquí y allá, y hubiera afectado nuestra actitud, hubiera afectado nuestra forma de reaccionar, de actuar, y tal vez hubiéramos sido incluso hasta estorbo en el plan y la voluntad de Dios? Pero Dios es bueno. Hermanos, cuando Dios dice, estad quietos y conoced, Dios dice, hey, doblégate, cede el control, déjame el resto a mí, confía en mi soberanía, soy todopoderoso, vas a conocer que yo soy Dios, que todo está en control, que yo soy el que obro y tomo todo para bien. Empieza con negarse a uno mismo. Comienza, porque es difícil ceder el control. Pero por eso se niega uno mismo. La mente quiere inmediatamente empezar a decir, ¿y si hago esto? Ah, ¿y si hago aquello? ¿Y si voy? ¿Y si le digo? Y aquí, y empezamos a afligirnos y a preocupar. ¿Y si le digo y reacciona mal? ¿Y si le digo y no me hace caso? ¿Y si le digo y se enoja? ¿Y si le digo y después no hacemos nada y andamos bien afligidos por lo que no hacemos, o ya hicimos, o no dijimos? Cuando uno entiende que a lo mejor uno ofende, uno lastima y uno va y uno entiende que uno tiene que reconocer los errores y aceptarlos, ir y pedir disculpas, la mente es muy tremenda. La mente te hace decir, ¿y si vas y no te hace caso? ¿Y si vas y esto? ¿Y si vas y pasa aquello? Y tanta es la aflicción que empezamos a andar con ansiedad por lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque andamos preocupados. A lo mejor a usted no le ha pasado, a mí sí. Vamos a la iglesia, vemos un hermano, lo saludamos, lo saludó serio, muy cortante. Y luego en la casa, no, pero al otro hermano sí le sonrió. ¿Le habré hecho algo? ¿Le habré dicho algo? ¿Qué pasó? Y ahí está la mente, mire. Y ya, durante toda la semana, ya perdió el gozo. Anda bien preocupado porque la próxima vez que lo vea va a ver cómo reacciona, cómo le habla, cómo le dice, y anda bien preocupado y ya perdió todo el gozo y la paz. Cuando Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Cede. Lo incierto, el futuro, las cosas que no podemos controlar o evitar, están en las manos de Dios. Él se encarga. ¿Qué me corresponde entonces? Obedecer. Hacer lo que se nos ha mandado hacer. Pero es que ya hice y pasa esto. Déjalo en las manos de Dios. El futuro es incierto y el único que conoce lo que puede pasar, lo que va a suceder, es Dios. Aprende a reconocer que Él está en control, que Él es Dios.
Y en último lugar, fíjese lo que dice Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5. Nos vamos hasta Apocalipsis casi. Apocalipsis. Hermanos, hay cosas que no podemos controlar, que no podemos evitar, pero si no tenemos cuidado, se apoderan de la mente y perdemos el gozo, hermanos. Perdemos el gozo. Pero si usted y yo hacemos lo que nos corresponde y el resto es incierto, no sabemos qué va a pasar, déjelo en las manos de Dios y entenderá que al final Dios es quien hace la obra. Y entonces aprendemos a negarnos a nosotros mismos y de esa manera podemos vivir con gozo, con paz, aunque a lo mejor haya gente, pase esto, pase aquello, vengan situaciones que no puedo controlar. Dios está en control. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Desde el 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo, y voy a hablar por mí, ha sido de mucha ayuda en lo que va de este año y desde el año pasado. La palabra que utiliza ahí como ansiedad es la palabra griega meridma. Esa palabra significa afán, preocupación, ansiedad. Pero el propósito cuando dice echando toda vuestra ansiedad se refiere esta palabra misma, así como ansiedad, preocupación o afán, pero la palabra, la esencia es que trae la mente a diferentes direcciones, no la deja enfocarse. O sea, la ansiedad lleva al punto de que evita que la mente se concentre en algo en especial y la lleva a diferentes direcciones. Por eso entendemos que la ansiedad no permite pensar, piensa una cosa, piensa otra, y esto, y aquí, y allá, y cosas que a lo mejor no van a pasar o no pudieran suceder, pero la mente, siendo cautiva de la aflicción, empieza a ver a diferentes direcciones. Pero me encanta lo que dice Pedro, porque él dice, echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué significa echando? En el griego se refiere a echar, a lanzar sobre o arrojar sobre, pero la esencia de la palabra se refiere como a renunciar. Usted recuerda en Lucas 19:35 cuando Jesús hace la entrada triunfal en Jerusalén, ¿qué fue lo que le pusieron cuando iba montado en el pollino? Palmeras y ¿qué más? Mantos. Usted sabe esto, pero es un buen dato. ¿Usted sabía que esos mantos, tener uno, era algo que se cuidaba demasiado? Porque eran muy costosos. No cualquiera podía conseguir ropa cada rato. Eran muy tardados de hacer, eran muy costosos, muy valiosos. Y cuando Jesús hace su entrada en Jerusalén, echaron mantos. O sea, prácticamente era arriesgarse a que ese manto después no sirviera. La palabra echar vuestra ansiedad se refiere a renunciar a. La gente no le importó el costo. No le importaba si se rompía, no les importaba si se echaba a perder el manto. Renunciaron a él y lo echaron para que Jesús pasara. Cuando dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, Pedro está diciendo aquello que tiene cautiva tu mente, aquello que te preocupa, que te genera aflicción, que te genera afán, que te cuesta dejar, que quieres tener el control, renuncia a ello. Renuncia, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Pedro lleva al cristiano mediante la comprensión de la idea de renunciar a que es en el corazón
donde se toma la decisión de renunciar a aquello que quiere cautivar, que quiere mantener cautiva mi mente. ¿Hay cosas que nos van a preocupar? Sí. ¿Hay cosas que son importantes? Sí. Lo que se refiere es renunciar a querer tener el control. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí es donde entra el dominio propio, hermano. ¿Recuerda lo que era dominio propio? Dominio propio era evitar que aquello que quiere influenciar mi mente, evito que llegue a mi mente. Dominio propio es ser consciente que viene y yo voluntariamente y conscientemente rechazo que aquello influya en mi mente. Eso es dominio propio. Dominio propio es entender, hermanos, que nosotros ahora podemos cuidar la mente y corazón de aquello que daña, y entonces nosotros no permitimos que los pensamientos por sí solos lleguen a nuestra mente y tengan total influencia. Sí hay cosas que nos van a preocupar, sí hay cosas que van a ser importantes y necesitamos darle mente, sí, pero lo que estamos renunciando a, lo que estamos voluntariamente diciendo, desechando, es la idea de querer tener el control, porque roba nuestra mente. Echando toda vuestra ansiedad, voluntariamente renuncio a yo querer controlarlo. Ay, es que fulano de tal, mire, en un tiempo me pasó, ya estoy terminando, y tal vez a algunos de ustedes les ha pasado. Escucha un problema, viene alguien, le tiene confianza, le cuenta sus problemas, está pasando algo en casa, tiene necesidad, etcétera. La persona a lo mejor no lo hace con la finalidad de que usted le dé algo, solamente quiere desahogarse. Pero después de que usted escuchó semanas preocupado, afligido, ay, pobrecito, ¿qué puedo hacer? Ay, es que me siento frustrado porque me siento incompetente al no poder hacer algo, al no poder ayudar, y aquí y allá. Y todo eso afecta nuestra mente al punto que durante ese tiempo perdemos el gozo. ¿Y por qué le digo que tal vez le ha pasado? A mí me ha pasado. No que no nos importen las situaciones, no, claro que sí. Pero escúcheme bien y no lo tome a mal, lo pueda considerar de la manera correcta. Hay cosas, o la mayoría de cosas, dependen totalmente de Dios. Y usted y yo tenemos que aprender a confiar en Él. Que Él acomoda, que Él suple, que Él cuida, que Él provee, no en nuestro tiempo, no a nuestra manera, no en nuestra forma. Oh, y es hermoso cuando vemos que Dios empieza a hacer todo a su tiempo. Pero el detalle está que muchos cristianos viven cargados, su mente cautiva de situaciones que los llevan a vivir en aflicción. Escucha a alguien, escucha un problema, una situación, y ya perdió el gozo, ya perdió la paz, porque ahora está preocupado, está preocupado. Uno no sabe qué hacer. Ahora su mente anda pensando, y si hago esto, y si hago aquello, si le doy aquí, si le doy allá, y se perdió. Viene su familia, pasa algo en su familia, ay, ¿por qué son así? Y esto y lo otro. Y empezamos a reaccionar ahora de manera en la que simplemente estamos actuando por impulso, porque la mente ya se cansó.
Y donde debería de haber amor, gozo, paz, paciencia en el hogar, ya no la hay. Porque la mente está cansada. Porque ahora vive atrapada, afligido. Hermano, hermana, de nosotros debemos cuidar que nuestra mente, que los pensamientos por sí solos tengan totalmente influencia, una influencia total. Ahí es donde usted y yo, a través de las Escrituras, vamos a filtrar los pensamientos, vamos a limpiar los pensamientos, vamos a destruir pensamientos por medio de aquello que es bueno. Dice Filipenses 4:8, dice, por demás, hermanos, dice, todo lo que es honesto, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el versículo anterior dice, y el Dios de toda paz esté en vuestros corazones. Pero ¿por qué perdemos la paz? Porque muchas veces, hermanos, nuestra mente, nuestro corazón se ha hecho cautivo de pensamientos que nos roban, que nos cautivan y que impiden que nuestro gozo, nuestra paz, nuestra esperanza permanezca. ¿Cómo se encuentra usted, hermano, hermana? No podemos evitar lo que vendrá. Van a venir aflicciones, pero sí podemos evitar vivir afligidos. Podemos vivir vidas que sean plenas, llenas de gozo, paz en nuestro Dios y Salvador, hermanos. Podemos. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El hecho de que haya aflicciones no significa que debamos vivir afligidos. ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Con gozo? ¿Con esperanza? ¿O será que las aflicciones nos han hecho perder el gozo y la esperanza? Aún puede. Tal vez el corazón llegó un momento donde dijo, ¿para qué? Pero déjeme decirle que aún hay esperanza. Podemos vivir de manera en la que seamos libres y no estemos viviendo afligidos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por el cuidado